Una dosis de energía y economía sin política. TEMEC, el talón de Aquiles para México. México no produce su propia tecnología y solo ensambla la de otros países. Fue el momento correcto en hacer estos cambios realizados al poder legislativo, energético y entidades autónomas y abrirnos antes de saber con quién negociaríamos en el 2025, ante los cambios políticos, administrativos y geopolíticos que tendría nuestro principal socio comercial. Aquí un análisis de ciertos puntos que podemos considerar para las negociaciones en el TEMEC en 2025. Según un estudio realizado en America Quality, este indica que para América Latina podrían llegar 78.000 millones de dólares por el nearshoring, relocalización, y México sería beneficiado con el 45% de estas inversiones. La presente suma de recursos dará lugar a intercambios comerciales bilaterales entre diferentes naciones de América Latina con el propósito de cambiar mercancías, productos y tecnologías ensambladas con los Estados Unidos, y que requiere una mayor cantidad de socios comerciales para satisfacer la demanda de sus diversos mercados. Algunos países de América Latina podrían competir por inversiones de empresas de Estados Unidos y estaría en riesgo la hegemonía actual de México con su socio comercial, creando en el corto plazo nuevas rutas comerciales marítimas y reduciendo los riesgos que México tiene actualmente en el transporte. Como pueden ustedes ver en la gráfica, son los diferentes barcos que se mueven a lo largo y ancho de América Latina y cómo algunos llegan desde y salen desde los diferentes países de América Latina hacia Estados Unidos. En la actualidad, el vecino del norte ha estado examinando los incrementos de los costos del transporte, derivados de las guerras energéticas en el Medio Oriente, Rusia y Ucrania, y las comerciales entre las potencias, las cuales han aumentado los riesgos en los diferentes cruces en el mundo a través del aumento de los plazos de entrega de mercancías, productos y tecnología. Como ustedes pueden ver, estas son las principales rutas y enlaces que se tienen en el mundo, en donde podemos ver que en el mar de Arabia es donde existe el principal problema, y en el estrecho de Bab el Mandeb también, y en el canal de Suez donde existen los problemas hoy en día, y esto ha dado a un incremento en el tiempo de entrega de los productos. El resultado visto por el país de las barras y las estrellas es que no importa la proximidad de un país con sus diferentes mercados para reducir los costos. Lo inicial de un país es tener una clara comprensión de las leyes jurídicas para los negocios, normativas, reguladoras, seguridad, respeto a la propiedad intelectual y disponer de una baja prima de riesgo para las inversiones. En el informe mencionado, México tiene un índice de -0.9 en cuanto a la parte jurídica y en todo el sentido comercial, y en la parte seguridad, -1.2. Esto podría cambiar en 2025 debido a que estos datos son calculados al cierre del 2023. Como pueden ustedes ver en la tabla, México ocupa una posición, de acuerdo a este análisis que comenzamos al inicio, de -1, estando por debajo de Argentina, Perú, Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Brasil, Costa Rica y Chile. Esto es muy importante porque ustedes pueden ver en el índice de la parte de la justicia y en el índice de la seguridad, estamos en forma negativa. En 2024, a iniciar las primeras pláticas y en el próximo año, donde serán las negociaciones que permitirán una adaptación de acuerdo con las modificaciones actuales por México, sin importar quién sea el presidente o presidenta o presidente en los Estados Unidos, los acuerdos serán ríspidos y posiblemente no buenos para el país. Tenemos presente que algunas compañías de Estados Unidos están llevando a cabo el reshoring, para ubicar las operaciones comerciales de nuevo en países de origen de la empresa, lo cual es parte de las promesas de ambos partidos para poder competir con China. México dispone de ventajas comercial en el TEMEC y que podría sucumbir debido a la percepción actual ante los cambios en la reforma energética, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, los cuales aseguraron la certeza jurídica, política, social y comercial de la firma de este en el 2020. México es el principal exportador hacia los Estados Unidos y del total de las exportaciones, el 82% va a los mercados de este país y un 3% a Canadá. No, por nuestro país depende del 85% de exportaciones por el Tratado de Libre Comercio firmado con ambos países. A estos dos países solo importamos el 45% y el 43% proviene de este 45% de los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, el 82% del total de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, el 3% a Canadá y solo el 2% a China. Esto nos genera un déficit positivo de entre el 45 y el 55% en forma anualizada. Entonces, ¿a quién le conviene el TEMEC?
Y como pueden ver ustedes aquí en la siguiente tabla, el déficit que presenta México es positivo comparado con Estados Unidos, que es el color de la barra en color rojo, y en amarillo es el déficit que se presenta con China. Esto, Estados Unidos está viendo que nosotros le estamos importando una mayor cantidad al país asiático y esto podría generar cierta rispidez cuando estemos firmado en el año 2025. Ya se dijo que no se va a seguir comprando, pero la realidad es cómo vamos a sustituir todo lo que en China estamos importando para los mercados y sobre todo en la parte de ensamblado de diferentes cosas que son utilizadas. La logística no se limita a su origen, siempre y cuando sea de un país de América Latina. México ha comenzado a dejar una opción ante los incrementos de los costos de un 20 a un 40% en el transporte por vía terrestre, debido a la falta de seguridad en las carreteras y una infraestructura deficiente de movilidad en las mismas. Es de suma importancia destacar que en México el 65% de las exportaciones son transportadas a través de medios terrestres, seguido un 19% marítimo, un 12% ferroviario y solo el 4% aéreo, como ustedes pueden ver en la siguiente gráfica que estamos analizando de acuerdo a datos del 2021 a julio del 2024. El costo de un barco desde Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica o Panamá podría ser prácticamente idéntico a reducir los costos adicionales que hay en México por la inseguridad y mejorar los puertos en cuanto al tipo de régimen fiscal de libre comercio. Transportar un contenedor de China a Europa ha aumentado a más de $7,000, es más o menos 138 mil pesos mexicanos, pero que las tarifas para envío desde China a México superan los $5,000, más o menos 98 mil pesos mexicanos. América Latina en promedio de mover un contenedor de 40 pies cuesta la mitad de lo que se envía desde China hacia los Estados Unidos. Y esto podría ser un beneficio, sobre todo a los países de América Latina, a reducir los costos de inseguridad que se tienen en México. Los Estados Unidos y Canadá se encuentran en la búsqueda de socios comerciales que puedan establecer una conexión y dejar de depender de productos con tecnología china y que se ajusten a las políticas actuales de la Unión Europea que está considerando ante la posible dominancia de China en el comercio y la tecnología en el mundo. Como ustedes pueden ver, los Estados Unidos tienen diferentes tratados y en amarillo están los tratados que tienen en un momento dado con los países de América Latina, en donde el USCA es donde está México y sobre todo Canadá, y siendo México el mayor beneficiado de este tratado firmado a partir del año 2020. Se ha revisado y evaluado por estos dos países, tanto dentro como como para el TEMEC, debido al incremento de las importaciones de México al país asiático, lo cual representa entre un 20 a un 25% del total importado por nuestro país, lo que representa casi la mitad de lo que importa de sus dos socios comerciales en el tratado. México presenta un déficit negativo del 90% con China y la tendencia se incrementa debido a la introducción de vehículos eléctricos e híbridos, aunque los aranceles estén del 15 al 20% para estos y que la estrategia de la Secretaría de Economía deje de adquirir a este país mercancías en el corto plazo. ¿Sería suficiente para nuestros socios para negociar el TEMEC? México depende de ensamblar carros y la principal y de la principal fuente de divisas es la exportación de carros, piezas y todo lo necesario para el mercado de Estados Unidos en la parte automotriz. México no ha entendido el cambio de rumbo y solo será usado por Estados Unidos para poder ser un mercado alterno de importación de carros eléctricos dentro de 3 décadas. Como pueden ustedes ver, los carros de Estados Unidos, en cuanto a la parte de la cantidad de ventas que se tienen por año, se han ido incrementando y esto también logrado por la parte de una mayor estructura y infraestructura que se tiene. En el año 2000 habían a más o menos alrededor de 2,000 estaciones que contaban con centros de carga y hoy hay más de 80,000 estaciones que ya cuentan con centros de carga. Estados Unidos hay 280 millones de automóviles circulando y el 1,25 son eléctricos. En el 2023 vendieron 14 millones de automóviles y el 8% fueron eléctricos. En el año 2011 se establecieron 2,000 estaciones con centros de carga, mientras que en el año 2024 se registraron más de 80,000. Como ustedes pueden ver, los estados que tienen una mayor cantidad de vehículos es California eléctricos, seguido de Texas, y podemos ver en el mapa que ustedes están viendo en la parte baja la cantidad de vehículos existentes al día de hoy. Estados Unidos podría llegar antes del 2050 a poder vender entre el 25 a un 30% del total de ventas de automóviles. Se construye un porcentaje alto dentro de los Estados Unidos y puede estar entre un 40 al 50% del total de los vendidos. La consecuencia inmediata sería la disminución de las importaciones de vehículos de gasolina, especialmente procedentes de México, convirtiendo a nuestro país en un importador de vehículos eléctricos del país del norte. Al menos que China incremente el número de vehículos importados a México o ensamble su tecnología, solo para el mercado mexicano. Al evaluar los acuerdos comerciales, el porcentaje de arancel que México tiene actualmente podría aumentar o alcanzar el 100%, al igual que Estados Unidos y Canadá, si hay acuerdos en la revisión del TEMEC.
Por eso vemos que en la gráfica siguiente, en el año 2025, vamos a tener más o menos como 38, casi 39 millones de vehículos de gasolina, de donde solo representan el 0,11 de casi la cantidad de vehículos que hay de tipo eléctrico. Lo que se espera para el año 2050, si en el caso que se vendan el 50%, podemos tener una totalidad de casi 7 millones de carros eléctricos contra 58 millones de combustión. Ya para el año 2100, podemos ver que podría existir el rebase en función de la cantidad de vehículos que se venden, que es más o menos 1,2 millones de vehículos al año que se venden, y en estos se tendrán que estar vendiendo a partir del año 2050 el 60% del total de que se vendan a nivel nacional. El diálogo con inversionistas recientes por el gobierno mexicano y de acuerdo con el documento del CEO Dialogue, puede afirmar que es la continuación de lo que presentaron en 2020 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuérdense que en el 2020 se presentaron proyectos de infraestructura financiados por capital privado y en donde en la liga lo pueden encontrar y donde pudimos revisar que algunos de los que se están mencionando ya existían y sobre todo en la parte de infraestructura. Creo que aquí lo importante es ver la continuidad y por qué no se terminaron algunos de estos planes que se presentaron en su momento. México dará acceso al nearshoring para el ensamblado de tecnologías de otros países. México seguirá siendo una economía golondrina, sin tecnologías propias. Se está dando la apertura en los sectores estratégicos para la relocalización, desde la agroindustria, dispositivos médicos, automotriz, eléctrica, semiconductores, turismo, químico y petroquímico, tecnologías de la información, aeroespacial y textil. Pero en el sector de energía, solo será permitido a los privados en el mercado la generación de energía eléctrica en cuanto a la capacidad instalada y no en cuanto a lo que genere para poder comerciar en el mercado. Como puedes ver en la fotografía, en donde dice el Estado genera el 54% de la energía, se refiere no a lo generado, sino se refiere a la capacidad instalada. Es muy diferente capacidad con la parte de generación. Hoy la Comisión Federal de Electricidad controla entre el 70 y el 75% del total de la electricidad generada en México. Y en resto de esto, no fue explicado si habrá más apertura al mercado de combustibles, almacenamiento y estaciones de servicio, donde está la competencia real a Pemex por la inversión privada y donde hemos visto cartas recientes de ciertas empresas, asociaciones, en donde están limitando sobre todo la participación de privados de los socios comerciales que tiene México hoy en día en el Tratado de Libre Comercio. México, hacer un ensamblador de energía y principalmente en la parte automotriz, se requiere garantizar la seguridad de la movilidad de mercancías a partir de la creación de polos establecidos por la Secretaría de Economía, las cuales en su mayoría mueven la mercancía por transporte terrestre. Puertos, ¿a dónde quedaron? Ante la competencia de otros países de América Latina. Existen los polos, existe la forma de cómo se van a hacer y sobre todo el cuestionamiento de la movilidad. Hoy vamos a tener a un México que va a tener diferentes países que van a estar compitiendo por los más de 78 mil millones de dólares en cuanto a la relocalización. Y uno de los talones de Aquiles que tiene en este momento México es el TEMEC ante las futuras negociaciones y derivado de los cambios sustanciales que se han habido, esto podría traer un acuerdos ríspidos y donde habría un mayor seguimiento y sobre todo entendemos que México en el corto plazo, es decir, dentro de 3 décadas, nosotros en vez de ser exportadores hacia el mercado de Estados Unidos, lo tendremos que convertir en importadores si es que habría una política de cambio sobre la parte automotriz, que es donde México depende en gran cantidad en las divisas que entran en forma diaria por las exportaciones automotriz y siendo que el sector automotriz es parte fundamental del PIB de nuestro país. Aquí la pregunta es, si en dado caso hubiera una reversión del sector automotriz como está hoy en día, ¿qué otro tipo de comercio o qué tipo de otras inversiones pudieran incrementar? Lo vemos en la relocalización, pero vemos países como Brasil, Chile, Argentina, que están haciendo modificaciones en sus políticas públicas y han entendido lo que ha hecho China, convertirse en países camaleónicos que se adaptan en donde necesiten los recursos y no poniendo o alternando la ideología en un principio. Esto es muy importante que debe de considerarse en los próximos acuerdos comerciales que se tengan con los diferentes países, principalmente con Estados Unidos, en donde exportamos más del 82%. Espero que la información sirva y gracias.